¿Cómo una persona tan mala como Caifás pudo profetizar? ¿Qué razones motivaron a Caifás para procurar la muerte del Señor Jesús? ¿Por qué los fariseos pensaban que creer en Jesús traería la destrucción de Israel? ¿Qué significa que el Señor Jesús murió por Israel y por los hijos de Dios dispersos? Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Conviene que un hombre muera por el pueblo. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Muchos de los judíos creyeron. Los fariseos, maestros de la ley, y las autoridades judías que siguieron a María, al ver la señal de Lázaro, creyeron que Jesús venía de Dios. La oración de Jesús, para que crean que tú me has enviado, se cumplió, y quedaron convencidos de que Jesús es quien comunica la vida, que es el Señor de la muerte, el enviado de Dios. Estas autoridades judías, al comprobar que la muerte no tiene la última palabra, se acogieron a la esperanza predicada por el Señor, se opusieron al sistema y aceptaron a Jesús como la verdad. Habían llegado a acompañar a María en su dolor, pero fueron sorprendidos por Cristo Jesús, el dador de la vida, y ahora la acompañan en su alegría. Algunos fueron a los fariseos. De entre los que creyeron en Jesús, algunos fueron a los fariseos en Judea, probablemente con buenas intenciones, pero su probable falta de malicia hizo que su buena noticia y que su alegría resultara en alarma para sus jefes. El fariseísmo ocupaba la preeminencia sobre los demás grupos judaicos en Israel y se convirtió en un organismo inquisitorio contra la iglesia. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el fariseísmo tomó las riendas del judaísmo de la diáspora mediante el sistema de rabinatos. Reunieron el concilio. Una buena parte de los miembros del Sanedrín eran fariseos, pero la mayoría era saducea. Estos dos grupos ya habían procurado el arresto de Jesús. Mostrando su poder, el fariseísmo congregó al Sanedrín, es decir, al Consejo Supremo de Israel, presidido por el sumo sacerdote. No fue una reunión oficial ordinaria ni conllevaba un carácter judicial, ya que no se podía juzgar a alguien si el implicado no estaba presente. Fue una reunión extraordinaria y urgente, de emergencia, en donde se establecerían las estrategias a seguir en lo que respectaba a Jesús de Nazaret. ¿Qué haremos? Creían necesario detener al Señor Jesús a cualquier costo. El Señor Jesús seguía haciendo señales y la gente seguía detrás de él. Le señalaron de pecador y de endemoniado, se burlaban de él, le dijeron mentiroso y amigo de pecadores. Le hicieron preguntas capciosas, le acusaron de blasfemo, buscaron apresarlo, lo tentaron, hablaron mal de él, expulsaron a sus discípulos y ya no saben qué más hacer. Se sienten frustrados y necesitan más opciones para contrarrestarlo. Sin embargo, en silencio, el sumo sacerdote Caifás ya había pensado en darle muerte.
Es hermoso notar que mientras estos estaban amotinados contra el ungido de Jehová, el Señor Jesús congregaba en uno a los hijos de Dios. Mientras estos hablan de destrucción y muerte, el Señor Jesús ofrece vida en abundancia y vida eterna. Hace muchas señales. Muchos de los fariseos que habían acompañado a María entendieron perfectamente que la resurrección de Lázaro demostraba que Jesús es el Mesías. Pero los incrédulos fariseos de Jerusalén no lo entendieron ni lo aceptaron así, aunque el Señor Jesús ya les había exhortado a creer en sus obras. Pero ellos no niegan sus milagros, niegan que sus obras sean señales de su mesianismo y de su carácter de enviado de Dios. Se niegan a reconocerlo como Mesías y se refieren a él con desdén, como este hombre. Su perspectiva política y militar sobre el Mesías les hace pensar que su reputación de hacedor de milagros podía levantar una sublevación política del pueblo que resultaría catastrófico para Israel. También los discípulos de Jesús manejaban un criterio político del Mesías. La corrección en ellos acerca de Jesús como el Mesías en sentido espiritual se dio tras su resurrección. Creerán en él. En su momento, los fariseos no lograron apreciar la naturaleza espiritual del mensaje de Jesús. Su planteamiento acerca del carácter político y militar del Mesías no era correcto. Por eso intentaron evitar que la gente se abalanzara hacia Jesús, pero no lo lograron. Su método literalista de interpretación les cerró el entendimiento para captar el trasfondo espiritual en el mensaje libertario de Jesús. Este velo o prejuicio es quitado solo por Jesús mismo al creer en él. Vendrán los romanos. Los fariseos hacen referencia a los romanos porque Jesús mismo se presentaba como el Mesías y la gente lo tomaba como su libertador. Pero el mensaje de paz y de amor de Jesús y su confrontación con las autoridades judías les hacía pensar que el Señor fracasaría en una intentona subversiva contra el César, y una aplastante intervención romana les haría perder sus privilegios sobre la población y sobre el territorio de Judea. Pero Pilato hizo saber que los romanos no veían en Cristo Jesús una amenaza. Fue entonces la ceguera espiritual de las autoridades judías la que les impidió ver que Cristo más bien traería la paz. Por tanto, el argumento político contra Jesús solo fue una excusa, una racionalización a su incredulidad y a la oposición que hacían al mesianismo de Jesús. La verdadera razón de su antagonismo se basa en las denuncias del Señor contra ellos, como mercaderes de la fe, como esclavos del pecado, como hipócritas, vanagloriosos y homicidas. Lastimosamente, su incredulidad y su amor por la bajeza de la gloria del mundo les hizo quedar fuera del reino de Dios. Destruirán nuestro lugar santo y la nación. La reverencia y la elevadísima estima hacia el templo era no solo por ser un motivo de orgullo, sino también de identidad nacional. Por eso, un argumento en contra de Jesús fue que él dijo: destruid este templo, lo cual consideraron como blasfemia, y con nación se referían a Jerusalén, donde estaba el templo y donde se llevaban el diezmo y las primicias. Caifás era perteneciente a la secta de los saduceos, la secta de los sacerdotes, y no solo era el sumo sacerdote, sino también el representante de toda la aristocracia sacerdotal. Caifás se preocupaba por su estabilidad en el poder y por derivación por la estabilidad política de toda Judea, evitando a toda costa la intervención de los romanos. Esta razón fue por
por la que Caifás se mantuvo por 18 años en el puesto de sumo sacerdote, más que cualquier otro, tomando en cuenta que eran los romanos quienes nombraban al sumo sacerdote. Durante su mandato, Caifás, más por conveniencia personal que por real interés en la nación, impidió todo tipo de levantamiento contra la ocupación romana. Su grave interés por mantenerse en el poder hizo que Caifás, al igual que Herodes el Grande, se opusiera a Jesús como el Mesías, especialmente por ser descendiente directo de David. El derecho del Señor Jesús al trono de Israel relegaba a Caifás no solo del poder político, sino también del poder religioso. Ante esto, es interesante notar que tanto Caifás como Pilato, las autoridades que directamente tuvieron que ver con la muerte del Señor Jesús, fueron destituidos de su cargo al poco tiempo de la muerte del Señor, en el año 36. ¿Cómo supo el apóstol Juan los detalles de esta reunión del Sanedrín? Hay fuertes indicaciones en la Biblia de que el apóstol Juan era sacerdote y que procedía de la familia de Caifás. El lenguaje utilizado en el Apocalipsis denota el ejercicio sacerdotal de Juan. Todos los detalles señalados ahí muestran que, como sacerdote, conocía los detalles de la liturgia en el templo. Y el historiador cristiano Eusebio de Cesarea dice que siendo el apóstol Juan obispo de Éfeso, era sacerdote y llevaba puesta la placa sacerdotal, es decir, la insignia del sumo sacerdote que se llevaba en la frente. Así pues, siendo sacerdote, el apóstol Juan tenía acceso a los sucesos de la jerarquía judía, por lo cual solo el apóstol Juan podía dar a conocer este episodio, así como referirse a la relación entre Anás y Caifás. Sumo sacerdote aquel año. El apóstol Juan apunta 2 veces que Caifás era sumo sacerdote aquel año. ¿Por qué lo era en esa ocasión? Es que Roma podía cambiar a un sumo sacerdote en cualquier momento y, según parece, alternaba con su suegro Anás en el puesto. Pero el énfasis del apóstol Juan es que aquel año en el que murió el Señor Jesús, Caifás era el sumo sacerdote, responsabilizándolo por su muerte. Aquel año inolvidable en que se dio la propiciación por nuestros pecados. Aquel año en que se cambió el rumbo de la historia y la dividió en un antes y un después de Cristo. Aquel año en el que el mundo recibió el perdón de sus pecados. Aquel año en que se abrió la oportunidad de salvación para todos en el mundo. Ese fue el año agradable del Señor. Vosotros no sabéis nada. Otras traducciones dicen, ustedes son de mente estrecha, o son faltos de inteligencia, o bien, ustedes son unos ignorantes. Sin embargo, el apóstol Juan indica que tampoco el mismo Caifás sabía lo que hacía o decía. Resulta irónico entonces que Caifás pretendiera saber más que los demás. Su actitud era como la de todos los saduceos, considerándose a sí mismo como un sabio merecedor de reconocimiento. Josefo, el historiador judío, escribió de los saduceos diciendo, suelen ser groseros, no solo entre ellos mismos, también son desconsiderados con los extranjeros y los desconocidos. Se observa en la reacción de Caifás que él había estado conjeturando desde hacía mucho tiempo sobre Jesús y lo que podría hacerse, y que lo había mantenido en silencio hasta ese momento. Caifás apela a los intereses del grupo y del suyo propio, y señala que debía quitarse de en medio a Cristo Jesús, la supuesta amenaza contra su hegemonía política y religiosa, que un hombre muera por el pueblo. Relata la Biblia que Ahitofel era el consejero de David y que su palabra era como si fuese de Dios mismo. Pero cuando Absalón quiso destronar a David de su padre, Ahitofel también traicionó a David e incluso se ofreció ante Absalón para matarlo. Este mismo espíritu de Ahitofel es el que motivó tanto a Caifás como a Judas Iscariote. Un espíritu de soberbia, traición y de necesidad
necesidad del reconocimiento de los demás. Ahitofel supo que David sobreviviría y que su traición le marcaría por toda la vida. Igual lo supo Judas respecto de Jesús. Judas Iscariote terminó suicidándose tal y como lo hizo Ahitofel. Y aunque físicamente Caifás no se suicidó, espiritualmente hablando sí lo hizo. Pero a diferencia de Ahitofel, cuyo consejo Dios frustró, Caifás no es consciente que su consejo es conforme al propósito de Dios. En Caifás se entremezclaron razones de tipo religioso y político que recíprocamente se condicionaron. La razón política fue que para él el Señor Jesús alentaba una rebelión contra Roma que destruiría a Israel. Pero ya sabemos que aunque quitaron a Jesús de en medio, la nación entera fue destruida política y geográficamente en el año 70 después de Cristo. La razón religiosa es que consideraba al Señor Jesús como falso profeta, como brujo y como pecador, lo cual afectaría a toda la nación. Aparentemente, el caso de Juan el Bautista fue igual. La razón religiosa fue la denuncia del profeta contra el ilícito sexual de Herodes al quitarle la esposa a su hermano. Y Josefo, el historiador judío, indica la razón política, diciendo que Herodes temía una rebelión a causa del poder de persuasión de Juan el Bautista. Y cuando Herodes perdió la guerra contra Aretas IV, el rey de Petra, cuenta Josefo que las autoridades judías dijeron que fue por la manera de haber tratado a Juan el Bautista. Alabado sea Dios Padre, porque usó las razones pecaminosas y equivocadas de Caifás para dar cumplimiento a su designio de ofrecer vida eterna a la humanidad mediante su Hijo Jesucristo. Y hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua hoy confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pueblo, nación. Hay quienes hacen distinción entre estos vocablos con propósitos y prejuicios predestinacionistas. Dicen que con pueblo el texto se refiere a Israel y con nación se refiere al mundo. E interpretan diciendo que el Señor murió por Israel para que el mundo no pereciera. Pero esta diferenciación es discriminatoria. El apóstol Juan usa ambos términos solo como técnica redaccional para evitar repetición de palabras, por lo cual solamente son sinónimos. La muerte expiatoria del Señor Jesús fue por todo el mundo, incluido el Israel según la carne, de conformidad con el designio de Dios. No lo dijo por sí mismo. Mediante el Espíritu Santo, el apóstol Juan capta el profundo significado teológico de este episodio y muestra aquí cómo Dios regula no solo los pensamientos, sino también las palabras de los hombres cuando así lo requiere. Caifás no se percató del carácter profético de sus palabras y para colmo permaneció en desconocimiento del verdadero sentido de sus propias palabras. Profetizó. ¿Cómo es que siendo tan malo e incluso en medio de la planeación de la muerte de Cristo Jesús, Caifás haya profetizado? Hay aquí una lección de autoridad espiritual. Veamos algunos ejemplos primero para aplicar este principio de autoridad espiritual al caso de Caifás. Satanás fue destituido por Dios. Sin embargo, el arcángel Miguel, que no es Jesús como erróneamente dicen algunos, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Saúl fue desechado por Dios como rey y ungió a David en su lugar. Pero cuando David tuvo ocasión de matar a Saúl, dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Siendo Jesús el Hijo de Dios, se sometió al mensaje de Juan el Bautista y se dejó bautizar por Juan. Respetó el ministerio de Juan el Bautista, no iniciando el suyo, sino hasta que el Bautista fue encarcelado, y por su condición de siervo se sometió a las jurisdicciones de Pilato y de Caifás, y ante ambos dio respuesta
respuesta como convenía. No rehusó contestar a lo que se le preguntaba, en tanto no afectara a los demás. Tampoco atentó contra la autoridad de los escribas, saduceos y fariseos. Antes sufrió de parte de ellos. Por su parte, el Espíritu Santo no se derramó sobre la iglesia, sino hasta después que el Señor Jesús fue ascendido al cielo. Y el apóstol Pablo se disculpó ante el sumo sacerdote Ananías por haberle ofendido tras enterarse que era el príncipe de su pueblo. En todos estos casos, los hijos de Dios, aunque se enfrentaron a personajes réprobos, excepto Juan el Bautista, no por eso se sintieron en libertad de suprimirlos físicamente ni disminuirlos moralmente como cualquier pérfido blasfemo haría. Antes bien, supieron que sobre ellos todavía estaba el irrevocable don y llamamiento de Dios. No vieron su pecado, sino a la autoridad de Dios sobre ellos. Así pues, Caifás, aunque réprobo, rebelde y ciego ante la voluntad de Dios, en aquel momento, aquel año, era el ungido de Dios. Y la inspiración profética estaba asociada a ese cargo, por lo cual él era el medio que Dios había establecido para representarse ante el pueblo. Dios no puede negarse a sí mismo, y aunque era un vaso para deshonra, profetizó a causa del puesto de autoridad que ocupaba. Por otro lado, a diferencia de Miguel y de los ángeles, es sorprendente que a nosotros, que somos un poco menor que ellos, el Señor nos ha dado autoridad usando su nombre para echar fuera a los demonios y para hacer que el diablo huya de nosotros, no solo por la nación. La interpretación que da el apóstol Juan de la profecía de Caifás es universal. La muerte del Señor Jesús no es solo por Israel, sino también por todos los hijos de Dios dispersos en el mundo, es decir, entre los gentiles. Los hijos de Dios entre los gentiles debían ser congregados junto a los del remanente de Israel. El apóstol Pablo dice que somos injertados en el buen olivo, es decir, en Cristo. Y el apóstol Pedro indica que mediante la fe en Cristo Jesús, los que no éramos del pueblo de Dios, ahora hemos alcanzado misericordia. Es esta, pues, la verdadera interpretación de las profecías del Antiguo Testamento sobre la reunificación de los dispersos hijos de Israel. Esa reunificación se da en la iglesia. El Señor Jesús entregó su vida por todos, judíos y gentiles, varones y mujeres, libres y esclavos, y reúne a su derredor a los que en él creen, constituyendo con ellos su iglesia. Y la total unidad se consumará en el cielo.